La Sebach Shelamim, parte uno. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, Sebach Shelamim, o sea, si ofrece algo de la manada, sea macho o hembra, traerá delante de Yahweh uno sin tacha. Pondrá la mano sobre la cabeza de su ofrenda y la inmolará a la entrada de la carpa de reunión. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre contra todos los costados del altar. Entonces presentará del sacrificio de bienestar o sacrificio de paz como ofrenda encendida para Yahweh la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, que hay en los lomos, y la protuberancia en el hígado, la cual sacará con los riñones. Esto está en Vayikra, en capítulo 3, los pasukim primeros del 1 al 4. Entonces, la tercera clase de sacrificio es Sebach Shelamim. La palabra Sebach significa sacrificio, tanto refiriéndose a la víctima como al acto, por eso le da el nombre. Shelamim deriva de Shalom, está en plural, siendo así realmente la traducción correcta paces, ¿sí? Literalmente. Otras traducciones son ofrenda de bienestar, de salud, sacrificio pacífico, sacrificio de comunión. Se han brindado varias razones del nombre Shelamim o ofrenda de paces, ¿no es cierto? Según la mayoría, el nombre deriva de la misma raíz de donde sale Shalom, porque las ofrendas de paz tienen la capacidad de incrementar la paz en el mundo. Otra forma de interpretarlo es que ya que la ofrenda de paz contiene una porción para el altar, otra para los Kohanim e incluso una para los oferentes, su nombre simboliza la paz que resulta cuando las necesidades legítimas de cada grupo son satisfechas, cuando todo el mundo está perfectamente en comunión. Ramban, que es un sabio judío, deriva el término Shelamim de plenitud, porque la persona que hace esta ofrenda, no motivada por una necesidad de purgar algún pecado, porque esta es una ofrenda que puede ser voluntaria totalmente, sino por un sentimiento de plenitud y un deseo voluntario de perfeccionarse. Estas son diferentes definiciones que se dan y que son todas, cuadran todas bastante con el significado, el simbolismo de esta ofrenda de paz. Estas ofrendas son realizadas voluntariamente, entonces por una persona o un grupo que se inspira para expresar su amor a Elohim y dar gracias por su bondad, también para acercarse más a él. Ofrenda pacífica es otra traducción. Este es un estado en que los malos entendidos entre personas fueron esclarecidos, los errores corregidos, prevalecen los buenos sentimientos. Las ofrendas pacíficas eran usadas para expresar gratitud y regocijo, eran fiesta. También esta ofrenda tenía el propósito de hacer un voto a Elohim. Era una expresión de gratitud a Yahweh por la paz y las bendiciones recibidas. ¿Por qué el problema en traducir esta simple frase entonces, Sebach Shelamim? Bueno, como dijimos, la palabra raíz es Shalom, ¿no es cierto? Y Shalom tiene un significado mucho más profundo que simplemente decir hola, ¿cómo estás? O buenas tardes, ¿no es cierto? Shalom lleva consigo la idea de ser un saludo amable, pero mucho más aún, de estar en paz, de desear bienestar, desear la paz a la otra persona, tener comunión de hermanos, o sea, todas las cosas que favorecen al estado de paz y todas esas cosas al mismo tiempo. Por lo que ninguna de estas traducciones de Sebach Shelamim que hemos visto están correctas, son todas correctas, ¿sí? Es solo que ninguna por sí misma es completamente adecuada para cubrir el nombre y el significado de este sacrificio por completo, ¿sí? A menos que tengamos todas estas cosas en cuenta, que por eso las estamos viendo. Así que esto es un saludo, es un regalo, camaradería, bienestar, ofrenda de paz, salud, todo a Yahweh, dedicado a Él, venimos y se lo decimos a Él y Él nos dice a nosotros. Nuevamente démonos cuenta de que esto no se trata, no estamos tratando aquí con algún pecado o transgresión que hayamos cometido, nada que ver. En beneficio de la simplicidad, yo voy a escoger llamar este sacrificio en particular ofrenda de paz o Sebach Shelamim directamente, ¿sí? Shelamim entonces es el plural de Shelem, que tiene varios significados.
significados. Por ejemplo, esta palabra es usada así, tal como aparece aquí en Yahoshua en el capítulo 10, dice, suban a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz. Esa expresión, ha hecho paz, es justamente la palabra Shelamim, ¿sí? Con Yahoshua y con los hijos de Israel. Esto fue cuando ellos hicieron alianza con los Gabaonitas y el resto de las tribus alrededor, kenanitas, trataron de vengarse. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien, dice en Job también, tendrás paz es Shelamim, la misma palabra, se utiliza en muchos lugares en las escrituras y también significa hacer restitución. Estas son las cosas que implica en sus diferentes aplicaciones. En Shemot 22 dice, cuando alguien suelte sus animales para que pasten en el terreno de otro y permita así que se despoje un campo, una viña, debe hacer restitución, o sea, es restablecer las paces, ¿no es cierto? También es completar algo, o sea, específicamente un pago, una deuda. En el Mismor 50 dice, ofrécele a Elohim sacrificios de gratitud y paga tus votos al Altísimo. Este paga es haz las paces, ¿no es cierto? O sea, pacifica una situación en la cual hiciste una promesa, un voto y todavía no lo has cumplido. Pagar esa promesa asegura que podamos tener comunión nuevamente plena con el Padre. Ahora bien, esta ofrenda de paz nos introduce a una nueva clase de ofrenda que es la Sebaj, justamente, que es una ofrenda de una clase un poco menor que el Olá o la Minjá, ¿no es cierto? Esto es reflejado en el hecho de que en el Olá y en la Minjá solo los sacerdotes serán permitidos a usar o beneficiarse de cualquier parte de la ofrenda de sacrificio. En el Olá el sacerdote podía quedarse con la piel del animal, como vimos. En la Minjá el sacerdote podía quedarse con la mayor parte de la ofrenda de grano como comida para uso personal. De hecho, a ellos se les requería que comieran la comida dentro del patio del tabernáculo, ya que era considerada una comida sagrada. La Sebaj, la ofrenda, ¿no es cierto?, este sacrificio, era también considerada una comida sagrada, aunque esta comida sagrada podía ser compartida con los oferentes, personas que no eran sacerdotes, justamente. Acá tenemos el pueblo tipificado por completo en todas sus partes. Este sacrificio también es llamado Corbán, ¿sí?, traducido como ofrenda, que ya estudiamos antes. De esto aprendemos que el propósito principal de este sacrificio también es poder acercarnos a Elohim. Ese es el principal propósito con todos los sacrificios en realidad. El Shelamim también es voluntario, como el Olá y la Minjá. En el Olá se ofrecen solo animales machos, pero la ofrenda Shelamim puede ser macho o hembra, pero siempre tiene que ser animal sin defecto. La marca distintiva de la ofrenda de paz era la comida en común. Justamente ese aspecto es el más brillante de esta ofrenda, que era celebrada dentro del recinto del santuario y en la cual prevalecían el gozo y la alegría, porque es una ofrenda de shalom, es una ofrenda de festejo. Y en esta parte, en esta fiesta de partir, ¿no es cierto?, el pueblo y los sacerdotes compartían absolutamente todo. No era esta la ocasión para efectuar la paz, sino que se trataba de una fiesta de regocijo, justamente porque la paz ya existía, ya había sido realizada. El Olá y la Minjá ya habían establecido las bases para la paz. Generalmente era precedida por una ofrenda por el pecado y por un holocausto, ¿sí? Porque desde nuestro punto, cuando nosotros venimos entrando, lo primero que necesitamos es esa limpieza para poder colocarnos posicionalmente en el lugar correcto para empezar a hacer el camino hacia el lado correcto, digamos, y ahí viene la consagración, pero no podemos consagrarnos si estamos en pecado. Entonces, normalmente lo primero son la ofrenda por el pecado y luego viene el holocausto, que siempre es acompañado por una ofrenda minjá. La sangre entonces había sido rociada, se había hecho la expiación, se había otorgado el perdón, se había recibido la seguridad de la justificación. Para celebrar todo esto, el que había ofrecido el sacrificio invitaba a sus parientes, a sus siervos y a los levitas a comer con él. Toda la familia se reunía en el atrio de la congregación para festejar la paz que había sido efectuada entre Elohim y el hombre y entre el hombre y su prójimo.
No puede realmente concebirse mayor gozo que el de estar en paz con Elohim, como dice Romanillín 5. Así que, declarados justos por la fe, estamos en paz con Elohim por medio de nuestro Adón Yeshua el Mashiach. Este es el legado que Yeshua dejó al decir, la paz les dejo, mi paz les doy. Sí, en Yahanan 14, la paz de Yeshua es esa tranquila seguridad que nace de la confianza plena en Elohim. El Mashiach pronunció estas palabras de paz a la sombra misma del Getsemaní y del Gólgota, sabemos. Sabía que tenía la prueba por delante, de modo que le salió al encuentro. Su corazón estaba lleno de paz y de amor. Sabía que en quien había confiado y tenía la seguridad de que el Padre lo amaba. Él había llegado hasta ahí porque ya lo sabía desde el principio, desde antes de que las cosas empezaran a suceder. Sabía en quién había creído y estaba seguro de que todo saldría bien. Esta es la paz que el Mashiach nos legó. Es una cosa muy diferente, ¿no es cierto?, a lo que nosotros llamamos paz, ¿sí? Significa unidad con el Padre, quietud, descanso, gozo, contentamiento, tranquilidad, significa amor, fe, comunión, compañerismo, ¿sí? Significa ausencia de preocupación, temor y ansiedad, de todas esas cosas. El creyente que goza de esta shalom tiene una fuente de fortaleza que no depende de las circunstancias. Y esta es realmente la mayor de las características de la shalom de Yeshua, que no depende de las circunstancias que nos rodean. Y esta persona entonces está en armonía con Elohim.